Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es el último día o la última charla que vamos a tener sobre esto de armar el presupuesto, creo. Nosotros ya vimos cómo calcular los ingresos, ya vimos cómo calcular los gastos y ahora lo que vamos a hacer es poner todas esas dos cosas en conjunto. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es tomar el total que nos dio los ingresos, la suma total, la pueden hacer mensual o la pueden hacer anual, como quieran hacer el ejercicio más simple. Yo les diría que lo pueden hacer mensual. Si lo hacen mensual es la forma más realista o gráfica de hacerlo, tomar los ingresos mensuales mes a mes y restarle los gastos que ustedes tienen de cada mes. Entonces, eso les va a dar o una cifra en positivo, es decir, que les está sobrando algo, o les va a dar una cifra en negativo. Y eso lo van a hacer para los 12 meses del año, lo van a hacer desde enero hasta diciembre y obviamente lo van a anualizar cuánto es los ingresos o cuántos van a ser los ingresos que van a tener en el año, menos los egresos por gastos que van a tener en el año. Entonces, lo que puede ocurrir cuando ustedes vayan viendo mes a mes es que algunos meses les sobra plata y algunos meses les falta plata. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, porque a veces pasa que en un mes en particular yo tengo una suma de gastos mayor a la de mis ingresos, porque, por ejemplo, no sé, comienzan las clases, entonces tengo que hacer inversiones, tengo que comprar más cosas, útiles escolares, tengo que comprarle zapatos a mis hijos o tengo que comprar una mochila o bla, 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 bla. Y resulta que ahí se me está yendo un dinero mayor al que me ingresa sumado a todos los gastos. Y va a haber otros meses en donde no tenga ese tipo de gastos y por lo tanto lo que me ingresa menos lo que voy a gastar me va a dar positivo. Entonces, esto quiere decir que va a haber meses que voy a andar bárbaro y va a haber meses que voy a andar horrible. No, lo que hay que ver es en el anual, en el anualizado, en el cálculo anual, cómo quedo, porque en realidad los positivos y negativos del año se van a ir restando y sumando para el año. Es decir, los positivos y los negativos de cada mes, me expresé mal, se van a ir sumando y restando para hacer el anualizado. Entonces, si anualmente, por poner una cifra, a mí me entran 10 y me salen 15, quiere decir que en el año yo estoy con 5.000 o 5 abajo. Si por el contrario me entran 10 y gasto 8, quiere decir que estoy 2 arriba. ¿Eso quiere decir que todos los meses estuve arriba o que todos los meses estuve abajo? No, eso simplemente quiere decir que hubo meses bien y hubo meses mal. Sí, obviamente, mi diferencia entre lo que me ingresa y lo que me gasto o tengo que gastar me da una cifra muy por encima en el caso de los gastos que de los ingresos. Evidentemente la mayoría de los meses voy a estar en rojo y si por el contrario me da una cifra muy positiva, quiere decir que la mayoría de los meses voy a estar en verde o en positivo. Entonces, lo que hay que ver acá ahora es cómo analizamos lo que tenemos en cada uno de los rubros. Entonces, con los ingresos, ¿qué puedo hacer yo con los ingresos? Bueno, básicamente y en una situación normal los ingresos son los que tengo. O sea, yo tengo un trabajo o tengo una profesión o tengo, no sé, una tarea X por la cual a mí me entra un dinero todos los meses, o varios dineros. O tengo una renta de un alquiler, como hablamos y demás, y por eso me está entrando un dinero. Ese dinero lo puedo mejorar o aumentar a piacere, o sea, es decir, no, este mes en vez de 10 me van a entrar 20. Bueno, depende. Si vos sos un empleado asalariado, que tenés un salario fijo y que ya está establecido por tu empresa, bueno, tenés que tener la suerte de tener o un aumento o algo así para que eso varíe o que tengas un ascenso, una promoción o lo que sea. Ahora, si sos un profesional independiente, a lo mejor tenés más posibilidad de aumentar ese ingreso porque podés o tomar más trabajos o diversificarte de otra forma o tus tarifas pueden variar, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos tal vez tenés una posibilidad mayor, pero en líneas generales,
lo que te ingresa mes a mes es relativamente fijo. Es decir, que si a mí me van a entrar todos los meses 100, me van a entrar todos los meses 100. Algún mes me entrará un poco más, estoy hablando a nivel de salario, porque, bueno, hubo un aumento o porque hubo un ajuste que el gobierno estableció o lo que sea, entonces en vez de 100 me entran 110 o me entran 105. ¿Ah? Pero en líneas generales todos los meses voy a tener lo mismo. Entonces, ¿tengo posibilidad de una incidencia real y concreta sobre mis ingresos? Yo les diría que en líneas generales no. Después podemos hacer todas las puntualizaciones que dije antes, ¿no? O podemos analizarlas. ¿Dónde tengo sí incidencia directa? Bueno, tengo incidencia directa en mis gastos. ¿Tengo incidencia directa en prescindir de algunos gastos? En algunos sí y en otros no. ¿En cuáles no tengo posibilidad de incidir directamente en prescindir de ellos? Bueno, por ejemplo, lo que siempre hablamos, la luz, el agua, el internet, el transporte, los alimentos, la vestimenta básica, etcétera, etcétera. O sea, hay ciertas cosas básicas que yo no puedo dejar de tener. Ahora, lo que sí puedo es mejorar cómo lo consumo o cómo lo gasto. Es decir, si yo me pongo a controlar mucho mejor cómo es el consumo de luz en mi casa, tal vez tenga una posibilidad de incidir en el costo de la factura que me viene todos los meses. Si yo me pongo a controlar con más criterio cómo utilizo el agua potable que viene a mi casa, bueno, probablemente tenga posibilidad de incidir en ese costo, en esa tarifa que me va a venir, en esa factura que me va a venir mes a mes. Si yo tengo una posibilidad de manejar de una manera más eficiente los recursos en cuanto a los alimentos, probablemente tenga una posibilidad de incidencia en la factura final o en la suma de las facturas de las cosas que compro para la alimentación. Y esto lo hablamos en algún video cuando dijimos, por ejemplo, establecer un plan de comidas mensual. Es decir, bueno, en esta semana, los lunes vamos a comer tal cosa, los martes tal cosa, y programarlo de tal manera que yo sepa que cuando voy al supermercado o a la feria o al lugar donde compro mis alimentos, tengo una lista elaborada de las cosas que voy a necesitar y no compro por las dudas o no compro de más, eh, ahí tengo una capacidad y una incidencia real de ajustar ese costo que tengo de alimentos. ¿Esto significa dejo de comer? No, significa simplemente ser más consciente. Les pongo un ejemplo tonto. El sábado fui a la feria, yo normalmente tengo mi lista de las cosas que tengo que comprar y como me gusta escuchar lo que dice la gente cuando va a comprar, porque me sirve como material para estos videos y demás, había una mamá con su hija adolescente, y la mamá iba seleccionando diferentes tipos de verduras y frutas y qué sé yo, y le decía, ¿hay tomates cherry? No me acuerdo. Bueno, vamos a comprar por las dudas. Bueno, ahí está una manera de gastar al divino botón. ¿Por qué? Porque si vos no te fijaste antes de ir a la feria qué es lo que tenés en la heladera, bueno, probablemente lo que te termine pasando es esto de, no me acuerdo. Entonces, como no me acuerdo, compro por las dudas. Y resulta que cuando llego a casa hay un montón de tomates cherry que se me van a echar a perder y que, por lo tanto, compré otros y voy a haber perdido dinero. ¿Por qué? Porque gasté de más la otra vez o porque gasté de más esta vez. Porque los que tenían la heladera tal vez todavía podían ser utilizables y demás. Entonces, es un ejemplo muy, muy simple, pero pasa con muchas cosas. Es eso de que cuando vas a comprar a lo mejor artículos de limpieza decís, ¿tendré jabón para la lavadora? No sé, bueno, compro por las dudas. Y resulta que cuando llegas a tu casa tenés jabón en polvo, no sé, 5 kilos de jabón en polvo que te van a dar para 2 semanas, 3 semanas, un mes, dependiendo de la cantidad de gente que sea en la casa y la cantidad de ropa que se lave, pero hiciste un gasto que no necesariamente lo tenías que hacer ese mes, lo podías haber postergado para el mes siguiente y ibas a estar fenómeno. Entonces, lo que digo es, ustedes me dirán, bueno, está, pero no lo tengo que gastar el mes que viene.
bien, pero el mes que viene a lo mejor vos tenías más capacidad porque no tenías otros gastos de comprar eso y este mes te estás recargando con cosas que no tenés posibilidad de comprar y ahí es que recurrís a la tarjeta de crédito o al ahorrito que tenías en tu casa o lo que sea. Entonces, simplemente digo, hay dentro de los gastos, hay gastos que son fijos que no tenemos manera de eludir, porque vuelvo a repetir, son gastos que necesitamos para vivir, pero que sí tenemos la posibilidad de, eh, ¿cómo les diría? Tenemos la posibilidad de optimizarlos para que el gasto no sea tan grande o que no incida tanto en mi presupuesto. Y después obviamente están los gastos que son prescindibles o que podemos evaluar un poquito mejor. Por ejemplo, el tema de si hicieron su lista, a lo mejor en la lista les apareció que ustedes gastan X cantidad de dinero todos los meses porque todos los meses salen a comer 2 veces por semana. Y entonces ahí se les va un X dinero. Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es no salir 2 veces por semana, salir una vez por semana o salir cada 15 días. Entonces, ¿me sigo dando el gusto de hacerlo? Sí, pero soy más consciente del gasto. O en vez de irme cada 15 días a comer afuera, puedo seguir saliendo a comer 2 veces por semana, pero en vez de ir a ese restaurante que es un poco caro, cambio de restaurante y voy a un restaurante que sea más accesible. Con esto no estoy diciendo barato, no estoy diciendo pasar de un restaurante en donde me siento con una mesa donde hay un mozo y no sé qué, a pararme en un carro de la calle a comprar un choripán o un chorizo y esa es mi salida. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo simplemente que algunos restaurantes tienen una carta más accesible y otros tienen una carta que no es tan accesible. Entonces, si estoy acostumbrado a ir a esos restaurantes que no son tan accesibles, pero mi presupuesto me está haciendo así de que está en rojo, bueno, entonces o voy a tener que disminuir la cantidad de veces que voy o voy a tener que empezar a buscar otras alternativas y otras posibilidades que me permitan darme ese gusto, pero ahorrando dinero. Entonces, podemos aplicar esto a cada uno de los rubros, a cada una de las líneas que ustedes hayan hecho dentro de su presupuesto de gastos. Lo importante es que ustedes empiecen a tomar conciencia de que cuando no llegan a fin de mes, no necesariamente es que no llegan a fin de mes porque el dinero sale volando o se fuma. El dinero se gasta en algo, el dinero se invierte en algo. Entonces, cuando el dinero se gasta de una manera racional, tiene una lógica. Cuando el dinero se gasta de una manera irracional, ocurre lo que ocurre y es que el resultado del cálculo de ingresos menos egresos me da negativo. Entonces, es importante que empezamos a hacer una cosa tan tonta como guardar cada vez que vamos a comprar algo, la factura, nos la metemos en el bolsillo en vez de agarrar y hacer un bollito y tirarlo a la papelera, guardármelo en el bolsillo y cuando llego a casa a la noche o lo que sea, o cuando llegué de hacer las compras, saco ese papelito y en vez de tirarlo en la basura de casa, lo guardo en una bolsita cualquiera, no importa, lo que ustedes quieran, un sobre, no hay problema. Y lo que pueden hacer ese mes, cuando termina el mes, agarrar todas esa cantidad de facturas que andaban en la vuelta y empezar a mirarlas y empezar a tomar conciencia de, pucha, pero yo fui, no sé, el lunes 4 fui al supermercado y gasté tanta plata. Y después volví a ir el martes 4 5 6 7 no sé, el martes 8 volví a ir al supermercado y básicamente compré lo mismo. Pero si a mí me habían sobrado cosas, ¿por qué compré lo mismo? Entonces, ahí uno empieza a tomar conciencia de dónde se está yendo el dinero, dónde se está gastando el dinero. Acostúmbrense también siempre a pedir el ticket o la factura, porque esa es una manera que ustedes tienen de controlar en qué se van los gastos, en qué se va el dinero. ¿Por qué? Porque van por la calle caminando y pasan por un kiosco, por un supermercado y le compran unas galletitas a tu hijo que está emperrado en que quiere las galletitas, o una bebida, o un jugo, o lo que sea, y no piden el ticket, o no les dan un ticket. Entonces, eso queda como, bueno, no sé, quedó en dinero que se fue por algún lugar. Entonces, acostúmbrense a tener la constancia de guardar las facturas. ¿Es un embole?
Y a lo mejor sí. A mí me resulta la cosa más común de la Tierra porque estoy muy acostumbrada. Pero para empezar a hacer esto hay que ir generando el hábito. Y el hábito requiere disciplina y constancia. Entonces, si ustedes se acostumbran a hacerlo todos los meses, va a llegar un momento que va a ser una cosa normal. Y acostúmbrense también a que lo haga el resto de la gente que vive en su casa. ¿Por qué? Porque esa gente también gasta dinero. Entonces, cuando esa gente se hace consciente de en qué se le va el dinero, bueno, también puede colaborar con que el presupuesto familiar se equilibre de una manera más racional o se mantenga de una manera más racional. Algo que lo dejo como punto de cierre, pero porque de esta manera damos la vuelta al ciclo y así fue como empezamos, es, si vos no llegás a fin de mes, una cosa que tenés que empezar a aprender es ahorrar. Entonces, dentro de ese presupuesto que ustedes elaboraron, abajo del rubro gastos, agreguen otro rubro que sea ahorro y establezcanselo como una responsabilidad de no importa lo que a mí me ingrese, yo tengo que ahorrar por mes X cantidad de plata. Yo ya se los dije varias veces que el ahorro ideal está entre el 20% y el 15% de lo que nos ingresa. Yo sé que para muchos de ustedes va a ser muy difícil llegar a ese porcentaje y probablemente no lleguen ni al 5% o al 2%. No interesa. Lo que importa acá es de vuelta, generar el hábito y tener la disciplina de hacerlo. Entonces, si yo ese hábito y esa disciplina lo traspaso a un papel y cuando puse mis ingresos, puse mis gastos, además pongo como ahorro 3 pesos, bueno, yo sé que dentro de mi presupuesto hay 3 pesos que van al ahorro. ¿Al ahorro para qué? Puede ser para varias cosas. Puede ser para un propósito concreto, como ser, no sé, comprarme un libro que quiero comprarme, o comprar algo que necesito para la casa o que quiero para la casa, o generar aquel famoso fondo de emergencia para un caso que no tuve previsto de ninguna manera, pero que de pronto surge y hay que tener dinero para poder costearlo. Entonces, de vuelta, controlar el presupuesto es simple, es cuestión de tener el hábito y la disciplina, es cuestión de una actitud, es cuestión de cambiar las creencias que nosotros tenemos contra con el dinero y no contra el dinero. Entonces, el dinero de vuelta es una herramienta para lograr fines, no es un fin en sí mismo. Entonces, tómenlo como tal y aprendan a manejarlo, porque de esa manera, si ustedes aprenden a controlar cuáles son los gastos versus los ingresos y además le agregan un componente de ahorro mensual, seguramente el llegar a fin de mes va a ser más fácil. Y lo que les pido, por favor, es que hagan el ejercicio de ir sacándose de la cabeza, de la cabeza en cuanto a lo que es el manejo de vuestra economía, el tema de tengo una tarjeta de crédito que me salva de cualquier problema. La tarjeta de crédito puede ser una herramienta muy útil o una espada de Damocles permanente. ¿Por qué? Porque ante cualquier eventualidad recurro a la tarjeta de crédito. Hagan de cuenta que la tarjeta de crédito la devolvieron, se perdió, déjenla en casa, no la lleven. Si un día se van a hacer una actividad X, dejen la tarjeta en casa. ¿Por qué? Porque tenerla en la billetera siempre es una tentación. Es decir, uy, qué lindo tal cosa, pic, paso la tarjeta. Entonces, es un tema de actitud, de creencias habilitantes. ¿Yo puedo controlar mi presupuesto? Sí, puedo controlar mi presupuesto. ¿Yo puedo llegar a fin de mes? Sí, puedo llegar a fin de mes. ¿Yo tengo deudas y no sé cómo manejarlas? No, yo tengo deudas y voy a aprender a manejarlas. ¿Para qué? Para que las deudas no se sigan incrementando y no sigan siendo un factor de desequilibrio emocional, un factor de preocupación permanente, un factor de mal humor permanente, porque no sé qué hacer con esos gastos. Así que si les gustó el video, les pido que me dejen un like, que se suscriban y que lo compartan con cualquier otra persona que crean que esto les puede ayudar. Porque de vuelta, armar un presupuesto, controlarlo y llegar a fin de mes es algo total y absolutamente viable para cualquier persona. Les mando un beso grande y que tengan lindo día. Chau, chau.